Destino, donde fueron a parar las naves que surcaron los mares por la libertad de Venezuela. Rafael María Baral critica fuertemente las compras de barcos y la inversión en fortificaciones realizadas por el gobierno colombiano en el siglo XIX. A pesar de las grandes sumas invertidas, estos activos se vendieron rápidamente a precios muy bajos, lo que sugiere corrupción y mala gestión. El autor argumenta que estos gastos perjudicaron la economía y contribuyeron a la inestabilidad política del país. Texto ordenado. Las plazas fuertes eran en aquella época lo que serán por mucho tiempo en las naciones de América, una servidumbre costosa que no impedirá la invasión extranjera, que servirá de apoyo al despotismo doméstico y de base y sostén a las revueltas civiles. 300.000 pesos se habían distribuido entre varios departamentos para reparar las fortificaciones, y no menos grandes eran las sumas que se expendían para mantener el fastuoso aparato de una gran marina que no tenía enemigos que combatir, ni objeto en que pudiera ser empleada con provecho. Así lo cuenta Baralt. Las plazas fuertes eran en aquella época lo que serán por mucho tiempo en las naciones de América, una servidumbre costosa que no impedirá la invasión extranjera, que servirá de apoyo al despotismo doméstico y de base y sostén a las revueltas civiles. 300.000 pesos se habían distribuido entre varios departamentos para reparar las fortificaciones, y no menos grandes eran las sumas que se expendían para mantener el fastuoso aparato de una gran marina que no tenía enemigos que combatir, ni objeto en que pudiera ser empleada con provecho. Vamos a probarlo. Las fragatas Colombia y Cundinamarca importaron en los Estados Unidos 1.068.845 pesos, 12 goletas pequeñas, especie de cañoneras o cosa semejante, porque nunca pudo saberse lo que eran, mandadas construir en aquel mismo país por orden del gobierno, importaron 174.744, total 1.245.589. Los dos buques mayores hicieron varias campañas de poca o ninguna consecuencia, y algunos años después, careciendo de aplicación y siendo muy costoso mantenerlos en servicio, empezaron a podrirse bajo ramada en la bahía de Puerto Cabello, hasta que el gobierno de Venezuela vendió los cascos, por vales de su deuda. Las cañoneras jamás sirvieron, ora porque estaban, según dijo el gobierno, construidas sin las condiciones que se habían exigido, y con pésimas maderas, ora, y es lo que nosotros creemos, porque el plan de construcción fue disparatado a todas luces. La corbeta Bolívar comprada en 1822 por la suma de 136.519 pesos, sirvió menos de 3 años y se vendió en los Estados Unidos por el cónsul colombiano en 5.454. De esta suma deducidos los gastos resultó líquida la de 1.500 y aún esta no se recaudó enteramente por bancarrota de uno de los compradores. El bergantín Independencia comprado en 1822 por la suma de 48.000 pesos fue declarado inútil en 1827 y se vendió en 2.661. El navío de guerra Libertador comprado en Europa en más de 80.000 pesos. Llegó a Colombia en 1825 y sin haber servido se vendió en 1826 por la suma de 4.565. Júzguese ahora del discernimiento, ciencia y honradez con que se hicieron estas adquisiciones. Para pagar el cuarto dividendo del primer empréstito, que debía vencerse en 1 de mayo de 1828, se contaba con 550.000 libras esterlinas que se creían en poder del ministro Hurtado, más Goldsmith y compañía quebraron, y aquella gruesa suma se perdió porque, según se supo después, estaba depositada en su casa de comercio. Llenáronse los almacenes de cadenas para navíos, de jarcias, alquitrán, balas de calibres desconocidos y otros artículos comprados a precios exorbitantes con el dinero del empréstito. Del mismo fondo se sacó para comprar buques que o no sirvieron, o sirvieron corto tiempo, siendo de advertir que no se quiso escarmentar con otros adquiridos antes y que habían tenido igual suerte. Por último, tan distantes estaban las rentas de cubrir los gastos públicos, principalmente los que causaban el ejército y los bajeles armados, que el Poder Ejecutivo creyó necesario salvar ante el Congreso su responsabilidad, por si algún grave mal aconteciera de resultas de un estado semejante de cosas. Nadie tenía confianza en las instituciones. Lejos de eso, desde menos de 3 años y se vendió en los Estados Unidos por el cónsul colombiano en 5.454. De esta suma deducidos los gastos resultó líquida la de 1.500 y aún esta no se recaudó enteramente por bancarrota de uno de los compradores. El bergantín Independencia comprado en 1822 por la suma de 48.000 pesos fue declarado inútil en 1827 y se vendió en 2.661.
El navío de guerra Libertador, comprado en Europa en más de 80,000 pesos, llegó a Colombia en 1825 y sin haber servido se vendió en 1826 por la suma de 4,565. Juzgues ahora del discernimiento, ciencia y honradez con que se hicieron estas adquisiciones.